Hola a todos, estamos en la iglesia de Piria, una de las construcciones más emblemáticas de Francisco Piria, y hemos venido aquí para entrevistar al apasionado investigador uruguayo Pablo Reboría. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, y es así como tú dijiste, soy un simple investigador, en realidad mi profesión, yo soy profesor de matemática, pero por un gran cariño hacia Piriápolis, yo tengo 64 años y hace 65 que vengo a Piriápolis, porque yo nací en agosto y mis padres vinieron en enero de ese año, así que ya vine un poco antes de nacer, ya estuve por acá. Tenemos algunas preguntas acá que fuimos recabando. ¿Quién hizo la iglesia? Según los datos publicados por Piria, quien le empieza esta iglesia es el arquitecto Alfredo Jones Brown. El arquitecto Jones Brown es quien le construye a Piria el Hotel Piriápolis, la escuela acá en el Pueblo Obrero, y entre otras obras en Montevideo es el arquitecto que al cargo del IABA y de las principales construcciones de enseñanza primaria. En 1914 empieza la construcción de esta iglesia. Es más, ya había un proyecto de 1912 para iniciar el Gran Hotel, el que posteriormente sería el Gran Hotel Argentino, pero la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, le trancó a Piria todos sus proyectos. Gran parte, en algunos casos, del material provenía de Europa, no todo. En el inventario judicial del agrimensor José Maranesi de mayo de 1935, que se hace de absolutamente todas las construcciones de propiedad de Piria en Piriápolis, incluso las plantaciones de árbol, etc. En lo que respecta a la iglesia, dice literalmente: techo de amianto en mal estado, sin piso y sin carpintería. O sea que en 1935, prácticamente a menos de 2 años de la muerte de Piria, la iglesia estaba un poquito más de lo que está ahora, pero no mucho más. ¿La iglesia es propiedad privada o pública? Siempre quedó en parte en la sucesión Piria, y no me animaría a decirte la fecha, pero a fines de la década del 80 perteneció a la Iglesia Ortodoxa de la Dormición de la Virgen María, con sede en Buenos Aires, y los propietarios eran Enrique de la Piedra y Ana María Franco. Allá hará aproximadamente unos 5 años fue cedida al municipio de Piriápolis. Te cuento que he tenido el gran gusto de compartir actividades con la Gran Logia de la Masonería, incluso nuestra charla que teníamos pendiente para el 28 de marzo en el Hotel Argentino con la gente de la masonería, era para contar la vinculación de Piria con la institución y los edificios con elementos masónicos o construcciones en Piriápolis. Según ellos, que son los especialistas en el tema, la única construcción en Piriápolis con elementos masónicos es el Castillo de Piria, construido por el ingeniero Aquiles Monzani, que era hermano de la masonería. Pablo, como dato curioso, sabes que le hicimos estas mismas preguntas que te hemos hecho a ti, a personas en la calle, ¿sí? Y bueno, acá tenemos lo que fueron respondiendo, para que tú le vayas viendo y comentándonos. Muy bien. ¿Conoces la iglesia de acá? No conozco la iglesia de acá por dentro, sí la conozco por fuera y me parece que tiene una arquitectura muy bonita y que se ha restaurado muy bien con el pasar de los años. Bueno, yo soy atea, así que religiosamente no estoy segura si se dicta alguna misa en la iglesia, pero bueno, como digo desde antes, con respecto a la arquitectura, para mí tiene un gran valor histórico y vale la pena tenerlas en funcionamiento. ¿Sabés quién fundó la iglesia de Piria? ¿Me contarías? Sí, la fundó Francisco Piria en el año 1917. Fascinante, la hizo Francisco Piria, obviamente, y lo más interesante es que él pasó por todo el tipo de filosofía, ¿viste? Él fue Rosacruces, él fue católico, él fue espírita, ¿viste? Y lo que pasó con la iglesia es que la iglesia le prohibió, digamos, hacer la iglesia
porque él usaba, digamos, imágenes que tal vez no estaban tan autorizadas por la iglesia, ¿viste? Entonces, es un misterio por qué no terminó algo tan sagrado, algo tan lindo, algo tan imponente como en la iglesia. La iglesia para mí representa un misterio, representa un lugar energético, porque yo estudio la energía, yo además de Reiki, máster, hago radiestesia también, analizo y verifico, mido las energías y es un lugar espectacular y me encantaría que la Intendencia le dé el respeto y la importancia que debería. Un valor para que la gente pueda llegar ahí y entrar, porque ahora no se puede entrar ni nada de eso porque se puede caer, ¿no? Entonces, para que tiene un valor simbólico, ¿no? ¿Qué historia tenés vamos a decir, de la iglesia? Y yo creo en Dios, Digo, no creo en la gente, creo en Dios. Dios nos dio las cosas para que nosotros podamos vivir tranquilamente, pero nosotros en realidad no estamos haciendo las cosas que realmente se deberían hacer, ¿no? El mundo se está yendo al carajo, se está contaminando todo, y bueno, somos nosotros los seres humanos. Estamos extinguiendo especies que nunca en la vida se hubieran extinguido si nosotros no la hubiéramos depredado su medio ambiente, ¿no? Y bueno, somos depredadores nosotros, los depredadores más grandes de la Tierra, y nos estamos depredando entre nosotros mismos. En realidad, la tradición oral como fuente en sí misma hay que manejarla con mucho cuidado, pero a veces esa tradición oral lleva y abre puertas a la investigación. Con respecto a lo que han comentado, bueno, hay muchas historias. Si a mí me preguntan por qué Piria no terminó esta iglesia, yo no lo sabría. He tenido oportunidad de recorrer esta iglesia con algún sacerdote, el padre Elizaga, un sacerdote muy particular en nuestro país. Recorrimos en realidad todos los lugares con símbolos cristianos de Piriápolis y, por ejemplo, me decía que él no veía absolutamente ningún elemento extraño en esta construcción. Un detalle no menor es que Piria tenía una vinculación muy particular con la iglesia. La iglesia de la Capilla San Francisco de Piriápolis ya funcionaba en 1924. En 1898, en junio de 1898, Piria, en ese entonces estaba viudo, con su hija Adela, son padrinos de la capilla de las Hermanas Capuchinas en Nuevo París. O sea que hay una vinculación de Piria con la iglesia muy particular. Él decía que él era amigo del cura pobretón y solidario, pero no de la iglesia de la Pompa y el Boato. Él era muy admirador de la hermana Francisca María Rubato. Es más, en una de las cartas, ¿sí?, de la superiora de las hermanas capuchinas, que ha sido canonizada, Piria le escribe, una de sus tantas cartas, Piria este dato me lo dio el padre Elizaga, y accedía al material. Le dice, bueno, entre otras cosas, y finaliza diciéndole, hermana, me gustaría ser mujer. En la carta siguiente, la hermana le responde por lo que le había comentado y le pregunta por qué le dice eso. Piria, cuando le responde, dice, bueno, le planteé lo anterior porque me gustaría darle un beso. Porque era tal la admiración que tenía Piria por esa hermana, que hizo una gran obra ahí en Nuevo París, en Belvedere. Y esa es la relación de Piria con la iglesia. Tenemos la Capilla San Francisco de 1924, tenemos ese Piria siendo padrino de la Capilla de las Hermanas Capuchinas en Nuevo París, y tenemos esta iglesia que está en el corazón de lo que era el pueblo obrero de Piriápolis, ¿verdad? Muy próximo acá tenemos la escuela que la construye en 1910. ¿Por qué no se termina esto? Realmente, como versión que uno pueda reproducir con cierta solidez, yo no tengo ninguna. Pablo, a nivel arquitectónico, ¿verdad? Acá hay algunas cositas interesantes, por decir algunas, pero que nos gustaría que nos cuentes, viéndolo de primera mano. Todos los materiales que están acá son, salvo el hierro, de la fábrica de Piria. Piria tenía fábrica de ladrillos, donde está ahora un gran supermercado ahí en la avenida Piria, era lo que se llamaba el secadero de ladrillos. La fábrica de ladrillos estaba enfrente, incluso parte del depósito donde hoy está una estación de servicio por allí. La piedra era de acá de las canteras del Cerro Pan de Azúcar, y también, por ejemplo, Piria tenía fábrica de baldosas, las baldosas del Argentino Hotel, de la otra iglesia,
son de la fábrica de Piria. Y un detalle que podemos ver en las paredes son, por ejemplo, esos agujeros que vemos en las paredes, no es los agujeros de los andamios, de las maderas de los andamios, que como la iglesia no se terminó, no se cerró. Y un detalle muy interesante es que parte de los ladrillos son ladrillos redondos. En las columnas acá lo podríamos ver, o en cualquiera de ellas. No es algo, por lo menos para mí, ver ladrillos redondos no es algo muy común, ¿no? La piedra, como decíamos, de acá de las canteras de Piria. Y bueno, simplemente los materiales todos de Piriápolis. Pablo, contanos un poco sobre la orientación, ¿verdad?, de esta iglesia, el lugar en específico frente al Cerro de Toro. Acá tenemos la carretera y si seguimos todo derecho estaríamos en perpendicular a llegar a la costa, ¿no?, a la Rambla. O sea, la orientación que tiene la iglesia es exactamente la misma que tienen todas las edificaciones que están sobre la Ruta 37. O sea, la construcción está paralela a la ruta y la ruta está exactamente perpendicular a la costa. O sea que este camino, que no era original, es decir, Piria lo recorre pero a caballo originalmente, que incluso relata que había montículos tumulares de los enterramientos de las civilizaciones indígenas, pero simplemente, si tú observas el trazado de la Ruta 37, es perpendicular a la costa, ¿sí? Y todas las construcciones que están sobre esta calle y sobre las otras paralelas tienen la misma orientación. Otro elemento yo no te sabría decir, pero que no tiene ninguna desviación en cuanto a la línea de todas las demás construcciones. Estamos acá al frente. Pablo, contanos un poquito cómo sería el estado actual, ¿verdad?, de esta iglesia. Tú sabes que muere Piria en diciembre de 1933. La sucesión Piria culminó el 7 de junio de 1946. O sea que pasaron 13 años prácticamente donde Piriápolis estuvo en un stand-by. Eso motivó una gran destrucción de elementos patrimoniales de Piriápolis. El castillo fue absolutamente depredado. La iglesia en realidad no tenía mucho que perder porque estaba prácticamente como la vemos ahora. Luego, esta propiedad quedó prácticamente abandonada, se usó como depósito de leña, hay fotos que lo muestran, hasta que cuando se ordena un poco la sucesión Piria, estamos hablando allá por el año 1965, que quiebra la Industrial Francisco Piria Sociedad Anónima y se reparten entre los herederos parte del remanente de los bienes que tenían allí. Bueno, empiezan a venderse determinadas propiedades y yo calculo, no tengo el dato preciso, pero en fines de la década del 80, por allí, la iglesia se vende a un particular, como lo habíamos comentado, la Iglesia Ortodoxa de la Dormición de la Virgen María. Ahí sí, ellos toman posesión de este bien y, vamos a decir, lo limpian un poco, sacan esa leña que estaba acá, esos intrusos que estaban allí, y lo que se consigue es conservar el predio, podríamos decir, limpio, más de ahí no. Y el municipio, cuando toma propiedad de este inmueble, lo que hace es cercarlo, ponerle algún tejido o eso, pero igual ha sido roto, pero se ha logrado que por lo menos no se metan intrusos en este lugar.